Revelado. El increíble rescate de un pescador tras ser empujado de un acantilado en Santorini. Mateo, un pescador de 32 años, proveniente de un pequeño pueblo en México, se encontraba inmerso en la rutina diaria en la idílica isla de Santorini. El mar, que una vez representó libertad y promesas, ahora lo restringía en un ciclo agotador de trabajo y soledad. Cada amanecer, al echar su red al mar, su mente se llenaba de recuerdos de su abuela, su risa, su amor. La familia es lo más importante, le había dicho, y ese mantra lo guiaba a pesar de la distancia y el desarraigo. Pero la vida no era fácil. Las miradas de desdén de algunos residentes y turistas lo recordaban constantemente que a pesar de estar rodeado de belleza, la incomprensión y el prejuicio podían ser más fríos que el agua del mar. Ese día, mientras organizaba su equipo en el puerto, un alboroto de voces interrumpió sus pensamientos. Dos grupos de turistas estaban discutiendo acaloradamente. Otras personas comenzaron a reunir curiosidad. Mateo, atrapado entre la mar y la multitud, sintió una creciente incomodidad. No quería ser parte de ese espectáculo, pero entonces un empujón fuera de lugar hizo que su cuerpo se precipitara hacia el borde del acantilado. El instante se tornó infinito. Todo se detuvo. El aire desapareció, y antes de darse cuenta, estaba cayendo. La caída transformó el aire en agua, y al sumergirse, el frío lo envolvió como un manto. Pensó en su madre, en las noches compartidas bajo un techo humilde, y en su padre, un artista que había renunciado a su sueño por el sustento. La desesperación se apoderó de él al recordar la sonrisa de su hija, la única razón que lo mantenía en pie en esta tierra extraña. ¿Culpa? ¿Tú, Mateo, responsable de lo que sucedió? Su mente luchaba entre el deseo de sobrevivir y la angustia de enfrentar el futuro sin su familia. Mientras se hundía, una voz familiar resonó en su recuerdo, la de su abuelo, un pescador sabio que siempre le decía que la vida estaba llena de desafíos, pero que nunca debía rendirse. Los hombres de verdad enfrentan las tormentas, repetía. Con esa voz en su mente, Mateo se aferró a un destello de esperanza. La lucha comenzaba. Con cada segundo que pasaba, sentía que se adentraba más en la negrura del océano. El miedo prueba la voluntad, y ahora tenía que demostrar que era de acero. El viejo pescador de su infancia, que contaba historias sobre cómo el mar no solo es un lugar, sino el hogar de los luchadores, se le apareció en medio de ese caos de pensamientos. La dignidad nunca se pierde si uno sigue batallando. Finalmente, tras una eternidad de lucha, Mateo emergió a la superficie. El oro del sol lo rescató de la muerte cuando el mar lo devolvió a la costa. A su alrededor, un grupo de pescadores lo miraban, impactados por su regreso a la vida, pero él no podía celebrar. Ahí estaba el anciano pescador, observando. Su mirada, que antes era esperanza, ahora se convirtió en un fardo de expectativas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras intentaba recobrar el hálito, un dilema le atormentaba. Sabía que los resentimientos entre los locales y los inmigrantes se intensificaban. ¿Era este el momento adecuado para relatar su historia? Mateo podía ser un símbolo de esperanza, pero también una víctima más de la indiferencia. Cada mirada de desdén desde la orilla se transformaba en un grillete alrededor de su corazón. Tendría que encontrar la valentía para ser más que un mero sobreviviente.
Pero, ¿y si eso significaba enfrentarse a la presión de aquellos que lo veían como un intruso? La lucha apenas comenzaba, y el océano que lo había devuelto a la vida también lo había empujado a una tormenta de conflictos internos sin un claro camino a seguir. Mateo se arrastró hacia la orilla, cada movimiento exigiendo un esfuerzo desgastante. El eco de la multitud a su alrededor se desvanecía poco a poco, dejando solo el sonido de su respiración entrecortada. La realidad del momento lo envolvía en una mezcla de alivio y caos mental. Había sobrevivido, pero el peso de la incertidumbre lo aplastaba más fuerte que las aguas frías del mar. Bañado por la luz del sol, sentía que todos los ojos estaban fijos en él, convirtiendo su regreso en un acto casi teatral. ¿Era un héroe por haber luchado y sobrevivido, o un objetivo de burlas por la forma en que había llegado a esa situación? Las miradas de los pescadores, conocidos por su dureza y su desdén hacia los forasteros, lo atravesaban como flechas. La tristeza y el desprecio eran remolinos de sentimientos complejos que albergaban en sus corazones. Sin embargo, un destello de determinación se encendió en el interior de Mateo. Tenía que convertir esa experiencia traumática en algo poderoso. En su mente, el eco de las palabras de su abuelo resonaba, recordándole que la adversidad puede ser el catalizador del cambio. No soy solo un sobreviviente, sino la encarnación de todos aquellos que enfrentan sus propias tormentas. Y así, mientras su cuerpo se recuperaba, su mente comenzaba a forjar un plan. La comunidad pesquera, siempre pragmática y defendiendo su territorio, representaba tanto un desafío como una oportunidad. Mateo podía ser la voz que facilitara un diálogo entre dos mundos distintos, el de los locales y el de los forasteros. Tenía la habilidad de contar historias, algo que su abuela le había inculcado a lo largo de su vida. Las historias unían y formaban puentes. Bien podría ser ese vínculo. Así se decidió a compartir su odisea. Cada anécdota de su vida en México, cada sacrificio hecho por su familia, cada pérdida que había enfrentado, se convertirían en capítulos de su nueva narración. Su idea era clara: hacer del mar no solo un recurso de trabajo, sino un espacio de encuentro. Sin embargo, para lograrlo, tendría que confrontar directamente a aquellos que lo veían con recelo. Comenzó a trabajar en su expresión. Regresó al puerto con más frecuencia, no solo para pescar, sino también para observar. Era el momento de absorber las dinámicas locales, de escuchar las historias que otros pescadores tenían que contar. Las primeras reuniones fueron difíciles, los murmullos de desconfianza persistían, incluso cuando él exponía su vulnerabilidad. Algunos se burlaban de su acento o lo miraban con curiosidad, como si fuera un espécimen extraño en un laboratorio. «No haré que me derrumben», se repetía en su cabeza. Cada desdén lo motivaba más. Su resiliencia le enseñó que el camino hacia el cambio sería arduo, pero también inevitable si abordaba las tensiones con autenticidad. Las dificultades exteriores avivaban una llama dentro de él. Estaba decidido a demostrar que tenía su lugar en este mar y en esta comunidad. Una semana después de su regreso al trabajo, una tormenta se formó en el horizonte, una poderosa metáfora de sus luchas. Mientras los pescadores comenzaron a gritar órdenes para proteger sus barcos, Mateo sintió un impulso incontrolable. El momento de actuar llegó. Decidió que la mejor manera de obligar a la comunidad a ver su valor sería enfrentarlos en medio de la tormenta con un gesto que pudiera cambiar su imagen. Mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza, se acercó al grupo de pescadores y pronunció su primer discurso, una petición a unir fuerzas y enfrentarse juntos a la tempestad. Pero, ¿podría en verdad lograrlo? Las miradas escépticas que lo rodeaban lo hicieron dudar un instante. La batalla personal que estaba por librar era igual de importante que el desafío que enfrentaba en el mar. La tempestad no únicamente zarandearía los botes, sino también las percepciones y su valía como hombre y como pescador. Con cada ola que lo azotaba, sentía que el futuro se tornaba incierto.
un espejo de su lucha interna sin solución inmediata. Mientras su voz resonaba en el viento, una pregunta inquietante surgía en su mente. ¿Sería esta la tormenta que sellaría su destino o el principio de un verdadero cambio? Era el momento de enfrentarse a la verdad. Mateo se plantó frente a los pescadores, sintiendo el viento huracanado rasgar su piel. Cada palabra que salía de su boca era un intento desesperado de conectar bajo la furia del clima. «Juntos podemos enfrentar esto», gritó, pero su voz se ahogó en los gritos de advertencia y en el ruido del mar agitado. Intentaba ser más que un forastero. Aspiraba a ser un líder, una figura capaz de unir a aquellos cuyos ojos miraban con desdén. La tormenta no era solo una prueba de resistencia física, era el reflejo de su incertidumbre interna, y la lucha entre su deseo de aprobación y su miedo al rechazo lo desgastaba. Las miradas escépticas de los pescadores le colmaban de dudas, pero la necesidad de demostrar su valía lo impulsaba. Se repitió mentalmente que no podía dejarse vencer por el desconcierto que producía su voz temblorosa. Con cada ola que se estrellaba contra la embarcación, sentía que su propia identidad se desmoronaba. Sin embargo, a medida que las gotas de lluvia empezaron a caer y empapar su piel, una chispa de claridad apareció en su mente. Comprendió que su verdadero desafío no era solo unirse a ellos, sino también despojarse de la imagen que había construido en torno a sí mismo. Necesitaba conectar con su vulnerabilidad, hacer un llamado a su propia humanidad. Fue entonces que decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar ganarse su respeto con palabras grandilocuentes, comenzó a compartir su historia, no como un forastero, sino como alguien que había conocido la pérdida y la lucha. Contó cómo había enfrentado tormentas en su propia vida, cómo había visto a su familia sobrevivir en condiciones adversas. Así, su relato se convirtió en un puente, no en un muro. Vio que algunas caras comenzaban a suavizarse. Las cicatrices que cada pescador llevaban eran también historias de lucha, y Mateo estaba descubriendo esas conexiones en medio de la tormenta. Con cada anécdota estaba construyendo un lazo invisible entre el grupo. El aire, cargado de tensión, empezaba a despejarse un poco. Mientras la tormenta menguaba en intensidad, un pescador mayor se acercó. Su expresión era de respeto. Sus ojos mostraban una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. «No estás solo aquí, Mateo», dijo con voz ronca. «Tú también has luchado. Eso nos une». Esa frase resonó en el pecho de Mateo como un canto de esperanza. Allí, en medio de la adversidad, su historia había comenzado a cultivar una conexión genuina. En lugar de ser el otro, se estaba convirtiendo en un igual, en alguien que podía ser escuchado y respetado. Sin embargo, sabía que esta aceptación era frágil y podría desmoronarse en un instante. Un pensamiento lo asaltó. ¿Esto era suficiente para cimentar su lugar entre ellos? ¿O acabaría volviendo al punto de partida? Se armó de valor, decidido a reforzar este vínculo. A la noche siguiente, planeó un encuentro informal en un viejo bar donde 80 fuegos de mar se contaban historias junto a vasos de ron. El desafío ahora era hacer que los pescadores acudieran y convenciera a compartir sus propias historias. Para él, esto significaba no solo presentar su humanidad, sino también abrir un espacio para que los demás se sintieran seguros al hacerlo. Deseaba que sus relatos se mezclaran y crearan un mosaico de experiencias vividas por cada uno de ellos. La incertidumbre volvió a apoderarse de su mente. Las conversaciones que se abrían eran frágiles y requerían una manejabilidad cuidadosa. ¿Podría realmente fomentar un ambiente donde cada voz fuera escuchada? ¿O el miedo al rechazo volvería a triunfar? Sin embargo, había dejado atrás su papel de víctima. El camino hacia adelante prometía ser desafiante, pero también lleno de posibilidades. Mientras observaba el océano calmado, sintió que podía enfrentar lo desconocido. Había llegado el momento de convertir su nueva visión en acción. Pero al despertar al día siguiente, una noticia inesperada cambiaría todo nuevamente. Un antiguo rival de su pasado había llegado al pueblo, y su llegada amenazaba con desbordar la delicada conexión que había empezado a forjar.
Sería esta la prueba definitiva que determinaría si realmente tenía un lugar entre ellos, o su historia había sido demasiado frágil para sobrevivir a sus propios fantasmas. Mateo despertó con la sensación de que la calma que había sentido la noche anterior era un espejismo. La revelación de la llegada de su antiguo rival, Sebastián, le arruinaba la mañana. Mientras desayunaba, su mente divagaba entre recuerdos de días pasados, llenos de rivalidades y unos ojos que se clavaban en él con una crítica que nunca pudo soportar. Sebastián no solo era un competidor en el ámbito del pescado, era un símbolo del fracaso que había dejado atrás en su vida. Finalmente, decidió que no podía dejarse paralizar por el miedo. La tarde se acercaba rápidamente y el encuentro en el bar representaba no solo un reto, sino una oportunidad. Sabía que si lograba lo que se había propuesto, podría reforzar los lazos que empezaban a gestarse entre los pescadores. Era un camino hacia la aceptación que ya no podía eludir. Se sentó en el puerto, observando cómo los pescadores arreglaban sus redes y compartían conversaciones risueñas. A través de sus risas, Mateo notó la materia prima de la camaradería. Era la lucha diaria y ahí estaba la consistencia. Pero él, que deseaba ser parte de eso, debía aprender a navegar a través de él, sin perderse en las emociones que Sebastián podría provocar. En su interior, luchaba contra la tentación de rendirse. La vulnerabilidad que tanto había valorado en su conexión reciente comenzaba a tambalearse. Mató el tiempo pensando en cómo abrir la charla aquella noche. Había que evitar que Sebastián se convirtiera en un tema de conversación predominante, en lugar de centrarse en su misión de compartir historias. Cuando la noche llegó, Mateo entró en el bar, cuyos muros parecían guardar ecos de tantas narrativas. Se sentó en una mesa, visualizando cómo podía orquestar el ambiente. Al principio, un par de pescadores se acercaron y platicaron con él. Mateo sintió cómo sus propios nervios se apaciguaban al escuchar las historias de lucha y victoria, de sacrificios hechos al enfrentar las tormentas, ya fuera en el mar o en la vida misma. Pero cada vez que la puerta del bar se abría, su mirada se desviaba, incapaz de ignorar la inminente llegada de Sebastián. Finalmente, cuando el reloj marcaba la hora, la puerta se abrió, y él entró con su andar seguro. Sus ojos, con la misma chispa desafiante que Mateo recordaba, se encontraron. El silencio se hizo palpable en la sala, un testamento del efecto que aquel simple encuentro podía tener en su nueva familia. Mateo sintió un giro en su estómago, como si un enemigo, no solo físico, sino también emocional, estuviera a punto de desencadenar una tormenta en el lugar que había intentado convertir en refugio. Sebastián se dirigió hacia él. «Siempre has tenido una manera de atrapar la atención, ¿no, Mateo?», lanzó con una sonrisa sardónica. Las palabras lo golpearon, pero en lugar de caer en la trampa de la provocación, Mateo respiró hondo. Se dio cuenta de que tenía que enfrentar lo que siempre había temido, y en su interior surgió una determinación renovada. En su mente, el repaso de las historias que había escuchado cambió su perspectiva. No solo debería defender su lugar entre los pescadores, sino que tenía que refrenar el impacto de su rivalidad. Miró al grupo que lo acompañaba, sintiendo la conexión que había empezado a formar. «No se trata de mí», dijo Mateo, enfocándose en su propia voz, que empezaba a tomar carácter. «Hoy estamos aquí para compartir nuestras historias. Sea quien sea, vamos a demostrar que nuestras experiencias son mucho más poderosas que cualquier obstáculo». La tensión en la sala disminuyó, y algunos pescadores asintieron. Sebastián podría haber venido a ser el provocador, pero lo que Mateo realmente deseaba era que sus palabras convencieran a todos. ¿Podría mantener el control de la narrativa
o las suaves provocaciones de su rival desatarían una tensión más grande que la que había anticipado. La revelación de la vulnerabilidad en su comunidad se pondría a prueba, y en el fondo de su corazón, Mateo sabía que este sería un verdadero desafío de liderazgo. Con su determinación reafirmada, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que solo una historia, era su futuro entre ellos. El murmullo del bar lo envolvía, pero él no podía constantemente esquivar la mirada de Sebastián, que ahora sonreía con ironía. ¿Estaba listo para este enfrentamiento en su búsqueda por pertenecer, o era solo el inicio de una batalla mucho más profunda? Mateo se sintió como si estuviera en una cuerda floja, y la mirada de Sebastián lo empujaba, pero en lugar de dejarse caer, buscó su equilibrio interno. El murmullo del bar se transformaron en un eco distante, mientras una parte de él se retiraba a un espacio mental donde podía reorientar sus pensamientos. Necesitaba recordar que este lugar, lleno de historias compartidas, no le pertenecía a Sebastián. Era ahora un refugio y, sobre todo, un nuevo comienzo. Estamos aquí para aprender unos de otros, continuó Mateo, eligiendo las palabras con cuidado. Cada uno de nosotros trae una experiencia única y eso es lo que nos fortalece como comunidad. Nadie está por encima de eso. Su voz reverberó entre los pescadores. Algunos ya asentían, mientras Mateo se sorprendía a sí mismo por la pasión que emergía de su pecho. Pese a la sonrisa burlona de Sebastián, en el rostro de los demás pescadores había interés. Mateo se dio cuenta de que la sala, antes tensa, comenzaba a relajarse. Sin embargo, la energía del rival era palpable. Un espacio complicado existía entre defender su posición y confrontar una provocación que no podría ignorar. ¿En verdad crees que un par de historias van a cambiar lo que piensan de ti? Sebastián cortó de nuevo, acercándose con paso firme. Todos saben quién eres y lo que no eres. Mateo sintió la frustración latente en sus venas, pero en lugar de responder con ira, comenzó a entender que el desafío de Sebastián no era solo personal, era un examen que lo ayudaría a revelarse. En su mente, las historias contadas esa noche resonaban como lecciones grabadas, y quizás podía hacer algo más. Pero eso es lo que quiero demostrar, respondió, manteniendo la mirada en su rival. Las historias no solo nos definen, también nos unifican. He aprendido, más que a competir, a conectar. La energía del grupo giró hacia él, y Mateo se sintió empoderado por la necesidad de autenticidad. En su mente conectó los puntos. Sebastián representaba no solo la rivalidad, sino todos los juicios que había llegado a temer. Entendió que en vez de ceder a la ansiedad, podría transformar esa misma energía en su motor de crecimiento. Sebastián pareció dudar un momento. La burla en su rostro se atenuó. Fue una breve apertura, y aunque Mateo se sintió satisfecho, no podía bajar la guardia. Su rivalidad no se había desvanecido, simplemente había evolucionado. Hacerlo salir de su juego sería crucial para el desarrollo del mismo. El bar se había convertido en un espacio de exploración, y al compartir su propia historia, Mateo comenzó a sentir el apoyo de la comunidad que había estado construyendo poco a poco. A pesar de sus miedos, sus dudas y el eco de las viejas rivalidades, se proponía a sí mismo avanzar, a mostrar que había más en él que solo ser un pescador. Les contaré sobre mi primer día en el mar. Las olas me hicieron dudar, pero aprendí a encontrar mi fuerza. Cada tormenta me enseñó que no puedo navegar solo, compartió, sintiendo cómo cada palabra resonaba con el grupo. La mirada de Sebastián seguía siendo desafiante, pero Mateo decidió no dejarse llevar por la tensión de aquel enfrentamiento. En su mente había tomado el control de la narrativa.
podría continuar este impulso hacia la verdad sin perder la confianza en sí mismo cuando eventualmente llegara la confrontación que sabía que no podía evitar? Con cada historia contada, sabía que cada pescador estaba conectando y quizás reconociendo el poder de las experiencias colectivas sobre los temores individuales. El recorrido en el mar de Mateo apenas comenzaba a ser vislumbrado. Este era un camino hacia el autodescubrimiento, no solo en él, sino en cada uno de ellos. Había algo más grande en juego que simplemente narrar sus vidas. Había un potencial por explorar, un mapa mental de nuevas direcciones. Mientras la conversación se animaba, Mateo sintió que la atmósfera del bar comenzaba a cambiar, y esa transformación podría ser justo la chispa que necesitaba. Pero las palabras de Sebastián aún le susurraban en su mente, recordándole que la lucha no había terminado. De momento, había reclamado su espacio. Sin embargo, estaba consciente de que el verdadero enfrentamiento por su autenticidad como pescador y como individuo aún estaba por llegar. ¿Podría mantenerse firme cuando Sebastián decidiera jugar su última carta, donde las piezas de esta rivalidad comenzaran a caer? Mateo sintió cómo la efervescencia de la conversación lo envolvía. Cada risa, cada gesto de complicidad que emergía entre los pescadores le daba alas. Sentía que de alguna manera había comenzado a escalar el acantilado que había significado su confrontación con Sebastián, y no solo por el momento presente, sino por todo lo que había enfrentado en sus últimos años. Sin embargo, al rememorar su trayectoria, la sombra de Sebastián siempre se posaba sobre él. Ahora, la pregunta atormentaba su mente. ¿Se estaba conformando con pequeñas victorias? La lucha interna seguía viva. Debería despojarse del miedo a ser juzgado, dejar que las olas del perdón y la aceptación lo guiaran. Pero, ¿cómo se hacía eso? Decidió que la siguiente historia que contara sería diferente. No debía ocultar sus cicatrices, debía exhibirlas como medallas de honor por las batallas libradas. Se tomó un instante, observando las miradas de cada uno de los presentes, buscando una conexión más profunda que las palabras. Hubo un día en el que el mar parecía un espejo, reflejaba mis inseguridades. No sabía si era un pescador o simplemente alguien que se dejaba llevar por la corriente, comenzó Mateo, dejando que la vulnerabilidad se filtrara en su relato. Cada pescador, cada rostro captó el matiz de su voz, el eco de su lucha. Se dio cuenta de que esa honestidad era lo que realmente los unía, el reconocimiento de que todos tenían tormentas interiores que navegar. A medida que Mateo relataba sus inseguridades, la tensión en el aire se relajaba, pero eso no significaba que la amenaza de Sebastián había desaparecido. Las palabras cortantes de su rival todavía sonaban en su mente, desestabilizando su autoconfianza. En un instante, se encontró a sí mismo planeando cómo podía usar la inminente confrontación para afirmarse. Era como ir de pesca. A veces, necesitabas un cebo atractivo para atrapar al pez más escurridizo. Fue en ese instante de claridad que decidió que su siguiente paso no sería un ataque a Sebastián, sino un reto a sí mismo. Aquel diálogo se convertiría en una plataforma de aprendizaje, no solo para él, sino también para otros. Si podía encontrar el valor de ser auténtico, los demás podrían hacer lo mismo. Así, todo sería más grande que él. Sería un puente hacia el crecimiento mutuo. Mientras su mente giraba en este nuevo enfoque, el ambiente en el bar cambió otra vez. Los murmullos de aceptación comenzaron a desbordar las paredes de aquel pequeño lugar. Mateo comenzó a ver a sus compañeros como más que solo sus rivales. Eran aliados en un viaje de redescubrimiento, donde los expositores de historias humildemente mostraban que todos sus desafíos eran análogos. La voz de Sebastián interrumpió el flujo de sus pensamientos, sacándolo de su trance. ¿Y qué si hablas de tus inseguridades?
Al final seguirás siendo el chico que no pertenece a este mundo. Arremetió y Mateo sintió la punzada, pero en lugar de caer, respiró hondo, reuniendo cada fragmento de valor que había cosechado esa noche. Puedo no pertenecer a este mundo, pero estoy creando mi propio espacio en él, respondió con firmeza, desafiando a Sebastián. La tensión aumentó de nuevo, y Mateo vio cómo sus palabras reverberaban incluso entre aquellos que lo observaban. Había una necesidad palpable de enfrentarse a lo que realmente era, y de hecho, a lo que no podía cambiar. Sin embargo, el siguiente desafío era aún más importante. Debía confrontar el temor que le causaba Sebastián, representando el juicio. ¿Podría hacerlo sin desmoronarse? Se sintió impulsado hacia adelante, y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, estaba decidido a navegarlo. Sintió que las corrientes de su historia personal lo llevaban hacia adelante. Estaba listo para la prueba, para enfrentar a su rival, y también para darse cuenta de que esta era su lucha, no solo contra Sebastián, sino hacia su propia reivindicación. ¿Sería capaz de abrazar el reto que Sebastián representaba sin perder su esencia? La pregunta lo atormentaba al igual que lo había hecho siempre, pero esta vez Mateo estaba preparado para el desafío inminente. ¿Sería su mayor vulnerabilidad la que finalmente lo liberaría? Mateo no podía quitarse de la cabeza las palabras de Sebastián. Cada vez que pensaba en su rival, sentía que la marea de inseguridad lo arrastraba hacia la profundidad del mar. Pero esta vez, en lugar de dejarse vencer, comenzó a establecer una estrategia de reflexión. Sabía que el próximo enfrentamiento no solo sería una batalla de palabras, sino un testimonio de su crecimiento interno. Al amanecer, decidió que no pasaría otro día amarrado a las cadenas del miedo. Caminó hacia la playa, el sol despuntando en el horizonte como una promesa renovada. Las olas rompían con fuerza, y cada golpe contra la orilla resonaba en su pecho. «Soy un pescador en busca de mis propias redes», pensó, sintiendo que cada paso le otorgaba mayor claridad. Mientras recogía conchitas en la orilla, su mente comenzó a divagar sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Se dio cuenta de que cada fracaso era un pez que había dejado escapar, pero ahora se sentía capaz de renacer y aprender el arte de la paciencia. No podía controlar el mar, así como no podía controlar a Sebastián, pero sí podía elegir cómo enfrentarlo. Esa tarde se sentó en un banco al borde del puerto, sus manos apretando un cuaderno que había decidido llenar con sus pensamientos. Quería registrar no solo sus inseguridades, sino también sus sueños de superarlas. Empezó a escribir sobre todo lo que había sentido en cada encuentro con Sebastián, cada golpe que había recibido a manos del rencor. Al darle forma a sus emociones, comprendió que no eran sus debilidades las que pesaban, sino el miedo a ser visto vulnerable. Con cada palabra se sentía más ligero, como si estuviera arrojando lastre al mar. Mateo comenzó a trazar un plan. Se inscribiría en un curso de oratoria local. Sentía que dominar la palabra sería su ancla, su forma de resistir la tempestad de sus pensamientos. Tenía que proveerse a sí mismo de recursos para transformar las críticas, las burlas y los juicios ajenos en fuerza. La idea de hablar con autenticidad trascendió de ser una meta a convertirse en su mantra. El siguiente encuentro con Sebastián estaba cada vez más cerca, y Mateo podía sentirlo como un aullido en el viento. Pero en lugar de abrumarse por la expectativa, utilizó su energía para prepararse mentalmente. Visualizaba cada posible escenario de la confrontación, desde ser atacado con dureza hasta encontrar el momento para expresar su valía. Se preguntaba si en lugar de ver a su rival como un enemigo, podría abordar la situación desde un lugar de crecimiento, incluso de respeto. Esa sensación de control era nueva para él, y la abrazó. En lugar de convertirse en lo que Sebastián dictaba, haría lo que siempre había deseado:
a hablar de sus propias luchas y victorias. La idea de ser un pez resistente que nada contra la corriente comenzaba a alojarse en su mente. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Mateo cerró su cuaderno con la satisfacción de haber dado un paso hacia su transformación. Sin embargo, la pregunta flotaba como una sombra detrás de sus pensamientos. ¿Podía mantener este nuevo enfoque cuando los vientos de la confrontación comenzaran a soplar con fuerza? El día siguiente no sería cualquier día. Con el corazón palpitante y resolución en los ojos, sabía que todo estaba preparado para el encuentro final. Al mirar hacia el mar, vislumbró un futuro lleno de posibilidades. Aún así, el eco de las palabras de Sebastián retumbaba sutilmente, prometiendo una batalla que podría redefinirlo por completo. ¿Sería capaz de permanecer en pie frente a esa ola? Mateo despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, su mente aún lidiando con la combinación de nerviosismo y determinación. Era el día del encuentro. Se envolvió en una ducha helada, buscando despejar sus ideas y darle la bienvenida a la claridad. Cada gota de agua caía como un recordatorio de sus promesas: dejar atrás el miedo, presentar su verdad y no permitir que Sebastián le robara su voz una vez más. Frente al espejo, se observó a sí mismo con una intensidad renovada. No era solo la imagen que veía, era todo lo que había trabajado para construir en su interior. Se sentía como un guerrero sumamente consciente de cada batalla vivida. Sin perder más tiempo, se dirigió a la cocina y preparó un desayuno nutritivo, alimentando su cuerpo como si cada bocado fuera un combustible para su alma. Sabía que no podía permitirse desvanecerse en la inseguridad. Cuando finalmente salió, los sonidos del pueblo lo recibieron: chirridos de aves, conversaciones entre vecinos y el murmullo del mar. Mateo decidió caminar hacia el lugar del encuentro, no solo como una manera de calmar sus nervios, sino también como un ritual de autoconfianza. Cada paso cálido contra el suelo era un recordatorio de que estaba en control, que él decidía el camino que tomaba. En su mente, la imagen de un pez nadando firmemente contra la corriente era cada vez más vívida. En el camino, recordó los momentos en que había permitido que las palabras de Sebastián lo golpearan como rocas afiladas. Recordó las dudas que sembraron, pero esta vez, en lugar de alimentar esos recuerdos, comenzó a anotar mentalmente las lecciones que había aprendido a lo largo del tiempo. La vulnerabilidad no era su debilidad, era su fuerza. Para su sorpresa, comenzó a sentir un calor en el pecho. Era una mezcla de ansiedad y emoción, una chispa que había estado dormida. Al llegar al lugar acordado, vio a Sebastián al fondo, apoyado despreocupadamente en un muro, el rostro con una sonrisa socarrona. Pero en vez de sentir la sombra del miedo proyectarse sobre él, Mateo sintió claridad. Se dio cuenta de que no podía evitar a Sebastián, pero sí tenía el poder de decidir cómo reaccionar. El primer intercambio fue inminente. Sebastián, sin ningún remordimiento, lanzó un comentario despectivo, esperando la reacción predecible de Mateo. Sin embargo, esta vez no se dejó llevar por la corriente. Tomó una respiración profunda, recordando su mantra. Con una voz que resonaba con honestidad, contestó. Habló sobre sus luchas, abriendo la puerta a su vulnerabilidad, y en ese momento comprendió que su voz podía ser su escudo, no una espada. A medida que la conversación proseguía, Mateo se sintió más ligero. Cada palabra era un paso hacia su libertad, y con cada respuesta del rival, en vez de frustrarse, ponderaba y devolvía la pregunta. La tensión del encuentro iba convirtiéndose en un diálogo inesperado, un cruce de palabras que su amigo nunca había anticipado. Aquí, en este campo de batalla verbal, no solo se medían él y Sebastián, sino también un Mateo más fuerte e emergente ante la adversidad. Sin embargo, a medida que la charla se tornaba intensa, una revelación golpeó su mente. Había un fragmento de verdad en las palabras de su adversario que resonaba en él. Algo que había sido un eco de inseguridad muchas veces antes. Era el momento de no solo hablar, sino también de escuchar. Entonces,
De repente, Sebastián lanzó una acusación más agresiva, un comentario que apuntaba a lo más profundo de sus inseguridades. Mateo, por un instante, sintió que el mar estaba por tragarlo, pero esta vez sabía que podía nadar, que había aprendido a fluir con las olas. Al cerrar los ojos brevemente, formuló su respuesta, pero esta vez no sería un ataque, sería una declaración sobre la aceptación propia. El silencio se apoderó del ambiente por un instante, convirtiéndolo en una pausa cargada de tensión. Estaba listo para dar ese paso, para reafirmar su lugar en el mundo, incluso frente al que había sido su mayor detractor. Mateo tomó aire. La verdad resuena tanto en el silencio como en las palabras, y cuando abrió los ojos, se enfrentó a Sebastián nuevamente, con el primer destello de confianza que había sentido desde el inicio. ¿Podría realmente desmantelar la estructura de su inseguridad con un solo acto de valentía? Mateo respiró hondo, y en ese suspenso se sintió liberado de las cadenas del pasado. Las palabras de Sebastián aún resonaban en su mente, pero ya no tenían el mismo peso. En cambio, el silencio ahora se transformaba en una oportunidad. Decidió que la próxima respuesta no sería defensiva, sería un acto de autoafirmación. Con una voz tranquila pero firme, comenzó a hablar. Sé que has dicho cosas para herirme, pero hoy no voy a hacer lo que normalmente haría. No voy a colocarme en la posición de víctima. He pasado demasiados años sintiéndome así. En sus palabras había un poder que nunca antes había experimentado, una sensación de control que brotaba desde lo más profundo de su ser. Sebastián, sorprendido por la repentina transformación de Mateo, frunció el ceño. Por un momento, Mateo se vio reflejado en sus ojos. Era un reflejo de la pequeña parte de él que deseaba ser, pero que se había mantenido a la sombra. No estoy aquí para luchar contigo, pero tengo derecho a creer en mí mismo, a creer que puedo ser más de lo que tú me permitiste ser, agregó firmemente, elevando su voz, desafiando la imagen que Sebastián había cultivado en su mente. Cada palabra que Mateo pronunciaba parecía cortar el aire espeso que lo rodeaba. Comenzaba a ver que la confrontación no solo se trataba de desmantelar la confianza de su adversario, sino de cimentar la suya propia. En su interior, Mateo se sintió cada vez más ligero, liberándose del miedo que una vez había dominado su existencia. A medida que Sebastián intentaba recuperar el control, lanzando más dardos envenenados, Mateo los desviaba como si fueran meras sombras sin poder. La práctica que había cultivado frente al espejo, las afirmaciones diarias, los momentos de introspección, habían creado una versión de él capaz de resistir los embates de su antagonista. Sin embargo, una parte de él sabía que podía ser tentador hundirse en la marea de burlas y agresiones. Observé cómo Sebastián, con su arrogancia habitual, se esforzaba por desgastar su resistencia. Pero en lugar de dejarse arrastrar, Mateo comenzó a reflexionar sobre el patrón de su interacción. Había un ciclo vicioso en el que ambos habían estado atrapados, y él estaba decidido a romperlo. Cuando finalmente Sebastián arremetió con una pregunta sobre los sueños de Mateo, una pregunta que siempre había dejado en silencio, eso activó una chispa en su interior. Era la invitación que había estado esperando. ¿Cuántos sueños abandonaste cuando decidiste seguir las expectativas de los demás?, repitió mentalmente. Sin saberlo, Sebastián había expuesto su propia vulnerabilidad al topar un tema tan delicado. Mateo, en ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su voz, sino también por la conexión humana que había estado ausente en sus vidas. Mateo miró a Sebastián con nueva determinación. Tal vez no solo se trata de entenderme a mí, sino de comprender que tú también cargas con tus propias inseguridades. Las palabras se deslizaron como agua, el exceso de tensión desapareciendo al aceptar que ambos estaban luchando en batallas diferentes, pero igualmente válidas. Sin embargo, esa aceptación no significaba debilidad.
La introspección se había convertido en una tremenda herramienta de poder, una lanza con la que podría atravesar la niebla de la incertidumbre que antes lo envolvía. Pero mientras su mente reflexionaba sobre esta conexión, sentía la necesidad de finalizar este capítulo de su vida. Mateo sabía que cada respuesta que daba los acercaba a un punto de transformación, pero también sentía la urgencia de cerrar ese ciclo de dolor y enfrentamiento. El diálogo había tomado giros inesperados, y el ambiente entre los dos comenzaba a transformarse, pero las últimas palabras de Sebastián aún flotaban en el aire. Esperaba que su próximo movimiento no fuera solo una respuesta a su adversario, sino una declaración de su nuevo yo. A un paso de materializar su verdad, entrecerró los ojos en esa conexión inesperada, procesando la posibilidad de ser más que un simple desafío. La claridad de su diálogo podría convertirse en el inicio de un nuevo camino. Sin embargo, ¿sería suficiente para romper la dinámica que habían creado? Un giro en el juego lo esperaba, y en su interior, la sombra de la duda comenzaba a agazaparse. ¿Qué pasaría si el próximo paso que daba no solo afectara a su adversario, sino que alterara su propio destino? Mateo respiró hondo mientras miraba a Sebastián, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Pero en vez de ceder al miedo, se sintió impulsado por la determinación que había cultivado desde que llegó a Santorini. Era el momento de trascender la hostilidad y la rivalidad. Sabía que su fortaleza no venía del enfrentamiento, sino de la auténtica conexión que había comenzado a forjar con los pescadores. «Hoy he decidido no pelear», afirmó Mateo, su voz un ancla firme en medio de la tormenta emocional. He llegado a entender que la autenticidad y la vulnerabilidad son más poderosas que cualquier insulto. Me he enfrentado a mis inseguridades y quiero hacer lo mismo contigo. Sebastián, atónito, permitió que sus defensas cayeran un poco. La mirada desafiante que antes reinaba en su rostro ahora mostraba un atisbo de confusión, como si no supiera cómo reaccionar ante la nueva actitud de Mateo. Sé que hay historias que ninguno de nosotros ha compartido, historias de lucha, dolor y anhelos. La historia de cada uno de nosotros puede ser un puente hacia el entendimiento. No somos tan diferentes. Las miradas de los pescadores presentes empezaron a intercalarse entre ambos, observando con interés la evolución del diálogo. Mateo sentía que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado por un viaje arduo y desgastante y había elegido reclamar su voz, su historia, su lugar. El temor a la soledad que había sentido al llegar, a ser visto como forastero, se desvanecía mientras adoptaba una postura de líder. El apoyo de aquellos que se habían convertido en sus aliados llenaba el aire de energía positiva. «Quiero invitarte a ser parte de esta nueva narrativa», le dijo directamente a Sebastián, consciente de que su invitación no solo se dirigía a él, sino a todos los pescadores. «Dediquémonos a construir puentes, no muros. Quitemos el peso del juicio y empecemos a explorar la riqueza de nuestras historias, juntos». El bar, antes tingido de hostilidad, resonó con murmullos de sorpresa. Algunos pescadores se miraron entre sí, como si comenzaran a contemplar lo que Mateo había propuesto, un cambio radical. La idea de una colaboración en lugar de una competencia era inusual, pero resonaba en el pecho de todos ellos, incluyéndolo a él. Sebastián, al principio, parecía estar preso de su propia inercia, incapaz de reaccionar. Sin embargo, Mateo mantuvo su mirada firme y llena de esperanza. «Sé que esto podrá parecer poco realista, pero es la oportunidad de reinventar nuestra comunidad.
Con nuestras historias podríamos cambiar la forma en que nos vemos unos a otros. No se trata solo de mí o de ti, ¿verdad? Se trata de todos nosotros. Una vez más, la energía del lugar se transformó. Algunos pescadores comenzaron a intercambiar miradas de aprobación, como si la posibilidad de unificar sus relatos resonara en sus corazones. En ese instante, Mateo sintió que el camino que había elegido para su vida no solo lo liberaba a él, sino que, inadvertidamente, podía iluminar el sendero de otros. Finalmente, Sebastián asintió lentamente. Mateo notó un cambio en su energía, un roce de apertura que nunca antes había presenciado. Con voz más suave, le contestó: «Tal vez tienes razón. Puede que haya estado atrapado en mis propios miedos. Estoy dispuesto a intentar. Si todos tenemos historias que contar, quizás sea el momento de compartirlas». Las palabras de Sebastián, sencillas pero cargadas de significado, resonaron con fuerza. Era el primer paso hacia una nueva relación entre ambos. Con ese sencillo acto de rendición, Mateo entendió que no solo había logrado enfrentar a su adversario, sino que, a través de su valentía, había comenzado a romper las cadenas del resentimiento que tanto había dado forma a su vida. El ambiente en el bar floreció de inmediato. Risas tímidas emergieron mientras otros pescadores comenzaron a compartir sus propias historias, entrelazando sus luchas y triunfos con la narrativa entre Mateo y Sebastián. Cada anécdota se convertía en un canto de unión, donde las vulnerabilidades se daban la mano y las experiencias se tejían como hilos en un tapiz común. Mateo se sintió como un pescador que finalmente había echado la red en el mar justo antes de que se diera el giro marcado por la vida. No solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había transformado una confrontación en un espacio de conexión. Las miradas que antes estuvieron llenas de desdén, ahora reflejaban respeto y camaradería. Al final de esa noche, Mateo, con el corazón rebosante de satisfacción, sabía que había logrado más que revivir sus sueños. Había cimentado un nuevo hogar en el océano de la comunidad. Las historias continuaban fluyendo, y en medio de las risas y la luz que iluminaba el bar, se dio cuenta de que había alcanzado una realización personal concreta. Mirando el horizonte lleno de estrellas desde la orilla, Mateo comprendió que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar no solo la narrativa personal, sino también la colectiva. Había enfrentado sus demonios, había desmantelado inseguridades y encontraba su lugar en el mundo, consolidándose cada vez más como un verdadero pescador de historias. Este viaje, que comenzó con el miedo y la soledad, terminó en un renacer. Como sus abuelos le habían enseñado, entendió que la vida nunca es solo una serie de tormentas, sino también de puentes que estrechan corazones y crean conexiones duraderas. El aire fresco del mar lo envolvió, y mientras se adentraba más en su nueva vida, una voz interior resonaba: «No estás solo». Mateo daba un paso hacia el futuro, listo para abrazar todas las historias que aún estaban por escribirse. Y tú también puedes transformar tu historia. No esperes más para enfrentar tus miedos, para contar tu verdad y conectar con aquellos que te rodean. Si te identificas con la lucha de Mateo, suscríbete ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan escuchar estas historias de superación personal. Comenta a continuación tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz cuenta. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más.